Muy bien, familia. En esta mañana vamos a entrar a la palabra del Señor. Bien, ¿quién recuerda el título de la enseñanza del domingo pasado? Jesucristo, una ofrenda que acerca. Muy bien. Quiero recordarles, ¿no?, que en el comienzo aprendimos que Adán y Eva se habían separado de Dios por culpa del pecado, ¿cierto? Pero quiero que aprendamos algo hoy. Esa situación en el pasado sigue viviéndose hoy en día. Hoy sigue siendo real esa situación en la humanidad. El pecado es como si fuera un velo. Piensen por un momento un velo que no nos permite ver al otro lado. Así es el pecado, un velo que no nos deja ver más allá. El pecado es como un muro que nos separa de Dios. Es como un muro que se interpone entre la presencia de Dios y nosotros. Ya no nos sentimos igual. Nuestro espíritu empieza a morir. La mente se empieza a confundir y el corazón se empieza a desesperar. Pero hoy voy a hacerles una pregunta. Y esa va a ser la base de la enseñanza hoy, responder esa pregunta. Y es, ¿qué sucede si pecamos después de haber entregado nuestra vida a Jesús? Dios desea limpiarnos para poder mantener una comunión continua y cercana con cada uno de sus hijos. Hace 8 días leímos Levítico 1:1, donde habla que Dios habló a Moisés desde el tabernáculo, ¿recuerdan? Y aprendimos que la presencia de Dios estaba dentro del tabernáculo y el pueblo y Moisés estaban ¿dónde? Fuera del tabernáculo. Había una separación entre Dios y Moisés y el pueblo. Estaban separados. Por ello, Dios estableció ¿cuántas ofrendas? ¿Recuerdan? 6 ofrendas. 6 ofrendas para podernos acercar a la presencia de Dios. Hace 8 días hablamos de 3 ofrendas. Hoy voy a hablar de las otras 3. Pero estas 3 ofrendas que vamos a estudiar hoy nos enseñan el anhelo de Dios de tener hijos consagrados para Él. Y ese es el título de la enseñanza en este día. Hijos consagrados para Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos consagrados para Dios? Vamos a aprender de qué se trata ser un hijo consagrado para Dios. En Levítico capítulo 4, vamos a abrir allí. Levítico capítulo 4, todos allí. Levítico 4:2. Vamos a encontrar la primera ofrenda que vamos a estudiar en esta mañana. Levítico capítulo 4 versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, que significa de manera involuntaria, esto es pecado involuntario, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Hasta ahí. Aquí vamos a encontrar, todo el capítulo 4 nos habla de este tipo de ofrenda que se llama la ofrenda por el pecado. ¿Cómo se llama? La ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es una ofrenda que se presentaba cuando la persona pecaba involuntariamente. Involuntariamente, y esa parte es clave, porque hay pecados que son intencionales, pero hay pecados que son involuntarios. Hay veces que nosotros pecamos y no sabemos que eso es pecado. ¿Sí? Ustedes, algunos llevan 2 años viniendo a la iglesia, otros 4, otros 8, otros 10, otros más. Pero el tiempo que ustedes llevan implica también lo que ustedes conocen de Dios. Y hay muchas cosas que ustedes no conocen de Dios
y por consiguiente ustedes pecan o yo peco. Y a veces pecamos de manera involuntaria. Y cuando el pueblo de Israel pecaba de manera involuntaria, debía presentar una ofrenda a Dios, que se llama ofrenda por el pecado. Recordemos qué significa la palabra ofrenda. ¿Quién se acuerda? Era la palabra hebrea corbán. ¿Qué significaba? Acercar, traer un presente y acercarlo al altar. Pero veamos algunos versículos en el capítulo 4 de Levítico. El verso 3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Quién podía pecar? El sacerdote. Veamos qué dice el verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado. Errado es una palabra para pecado. O sea que ¿quién más podía pecar? El pueblo en general. Ahora miremos el verso 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Entonces, la ofrenda por el pecado era muy similar a la ofrenda de holocausto. Era presentar un cordero o un macho cabrío, ¿sí? Un animal puro en sacrificio a Dios. Eso ya lo entendemos. Pero en este caso se presentaba cuando pecabas involuntariamente. ¿Quién debía hacer esa labor? El sacerdote. Si el sacerdote pecaba, debía presentar ofrenda. Miren lo interesante. O sea que el pastor Samuel puede pecar. Voy a hacer la aclaración. No es que pueda en el sentido deliberado, ay, voy a ir a pecar y mejor dicho, ¿no? Sino es el sentido de mi humanidad pecaminosa me lleva a pecar y a veces de manera involuntaria. La tradición católica tiene un error acá. El sacerdote también es pecador y no es infalible, por eso nunca podrá ser vicario de Cristo. El Papa nunca podrá ser vicario de Cristo y nunca podrá perdonar pecados, porque el sacerdote nunca perdona pecados. El sacerdote lo único que hace en la antigüedad era que si tú pecabas, traías la ofrenda y el sacerdote no decía, te perdono el pecado. No, él lo que hacía era sacrificar el animal y en el discernimiento con Dios, Dios le decía, acepto esa ofrenda o no la acepto. Y entonces el sacerdote lo que decía era, Dios ha aceptado tu ofrenda. Dios te ha perdonado, jamás él. ¿Por qué no? Porque el sacerdote pecaba. Y cuando el sacerdote pecaba, dice la Biblia, que él debía llevar una ofrenda al tabernáculo para el perdón de su pecado. No solo el sacerdote. Y esto nos tiene que servir, hermanos, porque a veces vamos por la vida señalando pastores y líderes. Y cuidado, porque solo hay un juez en la tierra y en el cielo. No solo el sacerdote, dice que dentro de los oferentes el que lleva la ofrenda, vemos que está el sacerdote. ¿Quién más? El pueblo. Entonces levanten la mano los que son el pueblo de Dios. Wow, eso quiere decir que tú puedes pecar involuntariamente. Yo les hacía la pregunta al comienzo, ¿qué pasa si después de yo haber recibido a Jesús peco? La Biblia dice que si pecas involuntariamente, puedes presentarte nuevamente ante Dios con una ofrenda. Aprendimos que nuestra ofrenda es Jesús. Lo aprendimos hace 8 días. Entonces cuando peco de manera involuntaria, me presento ante Dios. Digo, Dios, acá vengo. No huyo. Ese es un problema de los cristianos. Yo lo hacía cuando era más pequeño. Cuando yo pecaba, yo no quería ni siquiera ir a la iglesia. Yo prefería como no volver y no quería orar. Y la Biblia me dice que es todo lo contrario. Cuando peco tengo que correr a Dios y decirle, Dios, pequé.
Lo hice de manera involuntaria. ¿Cómo es de manera involuntaria? De pronto yo estaba muy contento, iba caminando por la calle y alguien me cierra el camino y yo sin pensarlo involuntariamente, ¡uah!, reacciono, grito y peco. Actué sin intención, fue involuntariamente. ¿Qué hago en ese momento? Corro a Jesús. Señor, fallé. Presento una ofrenda de arrepentimiento. Pero no solamente el pueblo. El otro oferente, ¿cuál es? El jefe. Así que levanten la mano, ¿quiénes son los jefes? Los jefes en la antigüedad eran o los líderes de clan, o sea, uno de los líderes de las 12 tribus, o los cabezas de hogar. Así que levanten la mano los jefes en este lugar. Claro que sí, exacto. Eso quiere decir que ustedes como jefes de hogar también fallan. Mire, hermanos, si entendemos este mensaje de hoy, vamos a salir con una libertad de acá increíble. El jefe falla. Una de las cosas que yo más hacía de niño era recriminarle los errores a mi papá. ¿Sí? Porque él era el pastor y cuando veía que él pecaba en la casa y se equivocaba, yo, pero ¿cómo así? Pero si es que usted, a mí me pasaba. Y entonces tengo que aprender que la Biblia dice que los jefes también se equivocan. Y si se equivocan, deben acercarse a Jesús y decir, Jesús, perdóname. ¿A qué se refiere con pecado involuntario? Es ese pecado que no se planea. Vamos a mirar algunos textos. Levítico 5, vamos al verso 5. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces, todo esto es respecto al pecado involuntario. Si me equivoco, si tú te equivocas, lo que tienes que hacer es confesar tu pecado. Pero no se confiesa ante una persona, ante un líder religioso. Porque él, no, reitero, no tiene la facultad, en la Biblia no hay en ninguna parte del texto facultad de perdonar pecados. Malinterpretan un texto en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a los apóstoles, perdonaréis pecados. Pero eso es un tema para otra enseñanza. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis el ser humano no podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque si yo peco, pues ¿contra quién pequé? Contra Dios. En otras palabras, si yo ofendo a mi madre, yo me equivoco con mi madre, ¿les parece consecuente que yo le diga a la hermana Luisa, ¿me perdona? Es que me equivoqué con mi mamá. La hermana Luisa, ¿qué va a decir? Arregle las cuentas con su mamá. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que ir con mi mamá y pedirle perdón a mi mamá porque contra ella fallé. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de violación de la ley contra Dios. Entonces lo que yo hago en este punto de confesar, porque esto se refiere a la ofrenda por el pecado, debía confesar el pecado. Entonces yo tenía que decirle a Dios, Dios, reconozco que yo hice esto. Qué difícil es confesar, hermanos. Porque eso implica anular a un lado nuestro orgullo y reconocer que actué mal. Y debo confesar. Si yo fallé contra mi madre, entonces yo tengo que confesarle a Dios mi pecado y luego tengo que ir con mi madre y confesarle y decirle perdóname. Ese es el proceso. Por eso el cristiano no se puede quedar solo pidiendo perdón en la oración. Tiene que ir y solucionar el asunto. ¿Qué más son pecados involuntarios? Ahí en el capítulo 5, verso 17 al 19. Espero que todos tengan su Biblia. Levítico 5, 17. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová, mire, esta es la clave para entender qué es pecado. Cuando hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer,
aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, que significa para purificación, ¿sí? O en sustitución de mi culpa, traigo una víctima, eso es expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado involuntario que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió. ¿Contra quién? Es contra Jehová. Por eso cuando el hijo pródigo pecó contra su padre y se arrepintió, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque siempre que pecamos es un ataque directo contra Dios. Y en segundo lugar, contra la persona que ofendimos. Entonces, la Biblia nos está diciendo que pecado es toda aquella acción que hacemos en contra de lo que la Biblia dice, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la ley de Dios. ¿Ustedes saben cuántas leyes hay? Se estima que hay 613. Quizás no sabemos los 10 mandamientos, de pronto sepamos otras 10, van 20, y de pronto los más juiciosos se saben 50, 613, y las otras 565 leyes. Ay, pastor, yo no me las puedo saber todas. Listo, no te las sabes todas, pero porque no lo sepas no quiere decir que no seas culpable de asumirlo. Yo llego a la ciudad de Estados Unidos, llego a New York, tomo un carro, alquilo un carro, voy manejando, veo el semáforo y el semáforo está ya a la distancia del televisor. En la cultura americana yo tengo que frenar más o menos a esta distancia porque el semáforo no está aquí a este lado donde nosotros paramos, sino que está al otro lado de la calle. ¿Sí? Yo tengo que parar acá. Yo no sé, sigo corriendo el carro y me quedo ya pegadito al semáforo como algunas personas lo hacen. No sé por qué lo hacen, porque están ahí y terminan así torciendo el cuello para tratar de ver el semáforo, ¿cierto? Yo hago eso, yo no sé que allá no puedo ir hasta allá, sino que tengo que estar acá, porque la ley norteamericana dice que la norma de tránsito es aquí. Pasa un policía de tránsito y ¿ustedes qué creen? Parte. Ay, pero es que yo no sabía. Pero para usted el momento de haber cogido un carro, usted tenía que asumir la responsabilidad de lo que implica tomar un carro. Pecado involuntario. Hay veces que estamos fallando, pecando y no lo sabemos. Por eso siempre mi invitación como pastor va a ser a estudiar la palabra, a que se conecten, a que estudiemos, a que aprendamos. Entonces la Biblia dice que si pecabas por ignorancia, no, yo no sabía que eso era pecado, pastor. Bueno, pero si pecaste, debes confesar tu pecado y debes presentarte ante el Señor. Seas el pastor, seas la cabeza de un hogar o seas parte de la iglesia. Ahora, veamos qué dice el capítulo 5, verso 3. Dice: si tocares inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. ¿Cuál era el ejercicio? El ejercicio era que tú hacías algo que no sabías que era pecado, pero en el camino descubres, de pronto el pastor te lo dice, o de pronto tú lees la Biblia y dices: ay, yo no sabía que esto era pecado. ¿Sí? O un hermano de la iglesia le dice: oiga, hermano, usted está pecando. Cuando tú lo reconoces, cuando tú lo comprendes, llegas a saberlo, asumes la culpa. Asumes la culpa. Algo interesante de este texto es que en la cultura judía, si tú tocabas algo impuro, por ejemplo, tocabas un muerto, ¿sí? Por ejemplo, tocabas sangre. Por ejemplo, tocabas un animal impuro, por ejemplo un buitre. Si tú lo tocabas, no podías ir al templo directamente. No es que no pudieras estar con Dios, es que debías pasar un proceso ceremonial de limpieza.
un rito de purificación. Entonces sencillamente donde tú ibas, lavabas, te cambiabas la ropa, la lavabas, te organizabas, buscabas que tus manos estuvieran limpias y ahí sí ibas al templo y te presentabas. Ese era el ejercicio de purificación. Y lo que el texto dice es que si tú tocabas algo inmundo, o sea, algo sucio, quedabas contaminado. Esto para nosotros hoy en día, ¿cómo se entiende? Cuando tú vas y haces algo pecaminoso, quedas contaminado. Por eso a veces cuando nosotros pecamos, llegamos a la iglesia y sentimos a veces, o a mí me pasaba, no sé a ustedes, pero yo sentía que ni siquiera podía levantar los brazos, porque qué vergüenza. Me sentía tan mal con Dios. Algunos, participación de la Santa Cena, y se quedaban 5 centavos, porque estaban con pecado en su vida. Y no entienden que pueden en ese mismo instante correr a Jesús y decir, Señor, perdóname. Y te puede perdonar en el instante y pasar y participar de la mesa. Nadie se debe quedar sin participar de la mesa cuando hagamos Santa Cena. Pronto la haremos aquí. Entonces esa es la ofrenda. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 4 nos da algunas ideas. Si alguno jura a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. 2 ejemplos muy sencillos para hablar de pecado involuntario. El primero, tú vas caminando y de repente había, no sé, un perro muerto ahí en la calle, tú no lo viste, pisaste, no te diste cuenta, seguiste tu camino. Fue involuntario. ¿Tú querías pisar ese perro muerto? No, fue involuntario. Pero porque fue involuntario no quiere decir que estés libre de la contaminación. El segundo ejemplo, los votos a la ligera. En otras palabras, lo que nosotros decimos, si hay algo en lo que fallamos mucho los cristianos, pecando involuntariamente, es cuando abrimos esta. No, es que lo dije sin pensar, pero lo dijiste. Y si lo dijiste y lo que dijiste fue pecaminoso, que son cosas que Dios no diría, no necesariamente pecado es vulgaridad, aunque eso hace parte, pero cosas que de pronto decimos hacia nuestros hijos o hacia nuestra familia. Por ejemplo, la Biblia dice, bendigan, no maldigan. Y de pronto yo voy, maldita sea, pequé. Pero es que me aloqué. Sí, te alocaste, pero loco y todo, vas ante el Señor y tienes que arrepentirte. Amén. Y entonces uno arrodillado y loco y todo, pero Señor, perdóname. Oh, qué proceso. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Hoy en día ya no es pecado tocar tú un muerto o ensuciarte, ¿sí? ¿Por qué, pastor, antes sí y ahora no? El tema es súper largo, pero se lo resumo de esta manera. En el Antiguo Testamento, todo lo que se refería a santidad o pecaminosidad no se entendía todavía en el marco espiritual. Eso nos lo reveló Jesús cuando vino. En ese tiempo todo lo pecaminoso o santo era en lo físico, era en el plano físico, ¿sí? Entonces, si yo deshonraba a mi padre, me apedreaban, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque todo el pecado era en el marco horizontal, ¿sí me van a entender? Entonces, en el marco horizontal, tocar, ¿sí?, un muerto hacía parte de esa ceremonia terrenal, llamémoslo así, ¿sí? En el tiempo de hoy, muy buen tu punto para aclaración de todos, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque cuando leemos Hebreos, en la carta a los Hebreos, que Hebreos es la interpretación de Levítico desde el Nuevo Testamento, por eso cuando leas Hebreos te vas a perder si no sabes Levítico. Allá dice, ya no necesitas sacrificar un cordero, porque nuestro único cordero murió en la cruz. ¿Cómo yo sé que Jesús era el cordero? Porque Hebreos me lo dice. No tengo que, Señor, revélamelo. No, léelo. Y ahí está. Y entonces allí en Hebreos dice que lo ceremonial del Antiguo Testamento ya no se requiere hacer para este tiempo. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, el ejemplo que sí nos aplica mucho hoy es el de la boca. Entonces, si pecamos involuntariamente, tenemos que acercarnos, confesar ante Dios el pecado y arrepentirnos. Segunda ofrenda,
la ofrenda por la culpa. Vamos a leer Levítico capítulo 6, verso 1 al 6. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, miren nuevamente la palabra expiación, expiación, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Muy bien, ahí tenemos el segundo tipo de ofrenda, ofrenda por la culpa. Esta ofrenda se presenta cuando pecas intencionalmente. Ay, pastor, ¿cómo así? Yo pensé que era solo yo pensé que solo los cristianos pecaban involuntariamente. No, la realidad es que nosotros, no debería ser, pero muchas veces pecamos voluntariamente. Si usted robó, ¿cómo hace un cristiano ladrón? Imagínense. Y no se sorprendan cuando de pronto se encuentran con algún hermano en la fe y descubren de pronto que él es ladrón. No, no es posible que un cristiano sea ladrón. Bueno, aquí la Biblia está diciendo que dentro del pueblo de Dios habían algunos que robaban. Vamos aprendiendo cosas profundas hoy, porque ustedes van a otro nivel, hermanos. ¿Cuántos están en otro nivel? Aleluya. Acá el que no sabe aprende, y el que aprende aprende más. Amén. Arrepentimiento. Entonces, si la persona pecaba voluntariamente con la intención de, ejemplo, no puedes eximir impuestos ante la DIAN. Intencionalmente dices: no, pero es que ellos están robándonos. No voy a pagar. Eso se llama pecado intencional. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si pecaste intencionalmente, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Lo primero. Entonces, Señor amado, se arrodillan ahí en su habitación. Señor, reconozco que pequé, perdóname. Listo, arrepentimiento. Segundo, y ahí viene lo interesante del tema. Entonces, 1, arrepentimiento. 2, restitución. Y esta palabra me encanta de Levítico, porque el texto más antiguo que viene a hablar de restitución a nivel mundial es la Biblia. Hace 4 años aquí en Colombia todavía se estaba empezando a usar ese término para unos tratados. Restitución y no repetición. Qué importante es esa palabra, restitución. Restitución. Y desde el origen, Dios dice: si pecas intencionalmente, adelante, yo te perdono. Primero, arrepiéntete. Sí, Señor, hice mal. Listo. Segundo, devuélvelo. ¿Sí? Entonces, robaste $1,000,000. Dios te ama y Él está dispuesto a perdonarte. Listo, Señor, perdóname. Y listo, hijo, yo te perdono. Ahora devuélvelo. Pero ya me lo gasté, Señor. Devuélvelo. Entonces, a trabajar se dijo para pagar esa deuda. Pero adiciona, eso es restituir. Pero en la ley bíblica, en la ley de Moisés, dice: la restitución implica un adicional de una quinta parte. En términos de nosotros, adicionas el 20%. Entonces, si fue $1,000,000 lo que robaste, tienes que devolver $1,200,000.
¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Sí? Me explico. Entonces Dios dice, yo te amo y yo quiero que estés conmigo, pero lo primero tienes que arrepentirte. Sí, yo reconozco que hice mal. Listo. Segundo, ve y restituyes. Listo, restituí. Listo, ahora sí tercero, ve y llevas la ofrenda. Y recordemos, la ofrenda no se trata hoy en día de un cordero. En ese tiempo era un animal, una víctima por mi culpa. Ahora tenemos a Cristo, el Cordero de Dios, para limpieza de nuestros pecados. No es suficiente sentir dolor por lo que hice y devolver lo que hice. Y ya, no. Porque con eso no está solucionado el asunto. Porque igual tú pecaste contra Dios. Tienes que ir y pedir el perdón a Dios. Lo bonito de Dios es que Dios siempre, grábense en esto, Dios siempre quiere perdonarte. El que no quiere somos nosotros, con nuestras cargas de conciencia. No, pero Señor, ya van 10 veces. Dios dice hasta 70 veces 7. Acércate, acércate. Porque ya ni siquiera tú tienes que presentar la ofrenda. Yo ya la presenté, dice Dios. Acércate con confianza. Entonces, los ejemplos que menciona aquí Levítico son estafar, es un ejemplo de pecado intencional. Robar, un pecado intencional. Planear hacer ese robo. Es que mi mamá no está, voy a coger esos 5,000 pesos. Robaste. Era. Otro ejemplo de pecado, engañar. Engañar. Entonces, ay no, yo voy a decirle al pastor que yo no fui porque se me pinchó el carro. Es un ejemplo. No estoy diciendo que me lo estén diciendo, no es un ejemplo. Pero no se le pinchó el carro. Es que las cobijas estaban más sabrosas. Pecaste, mentiste. Ahora, el pecado no es que sea más grande porque soy el pastor, ¿no? La esposa o el esposo. No, amor, no puedo ir a recogerte porque soy muy ocupado. Y está en la casa, ay, es que me da pereza ir por allá. Mentiste. Entonces, hay que arrepentirnos, hay que restituir. Entonces, cuando uno estudia la restitución en el libro de Éxodo, es increíble, me fascina. Hablaba, sí, por ejemplo, como es una cultura rural, entonces mencionaba, por ejemplo, si corres las estacas, los linderos de tu terreno, ¿no? Entonces, robaste, tienes que devolverlo y tal. Si metías tu ganado en campo ajeno, tenías que devolver ese pasto con lo mejor de tu tierra y pagar adicional. Si quemabas, si robabas, no, una cantidad de cosas maravillosas, que si se entendieran hoy, la justicia brillaría mucho mejor, mucho mejor. Porque el problema es querer pedir perdón sin restitución. Complicado, es complicado. Ahora, 2 ejemplos. 1, el hijo pródigo. Es uno de los que tengo. Pero bueno, antes del ejemplo, quiero que leamos otro versículo. Capítulo 6, verso 13. 6, Levítico 6, 13, sí. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Había una ley en el tiempo de Moisés y era que el sacerdote y los levitas nunca podían dejar apagar el fuego del altar. 24 horas, 7 días a la semana. Turnos, en la noche no se podía apagar el fuego. Era una ley, debe permanecer encendido. A las 2 de la mañana, sí, turnos, se hacían turnos, los levitas, los sacerdotes iban por relevos, a las 12 de la noche iban a poner la leña. Imagínense un espacio, no recuerdo ahorita la medida, pero más o menos 2 metros por 2 metros era el altar donde se ponía el animal. Imagínense debajo de eso leña. Mantenga eso encendido 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Esa era la tarea del sacerdote y de levita. Tenían que estar ahí. Habían varios. Inicia Aarón y su familia, pero fue un grupo grande de levitas y sacerdotes que se encargaban.
Imagínense, eran casi 2 millones de personas en el pueblo. Y imagínense cuántos pecados, cuántas ofrendas traía la gente diaria. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Que el texto dice que el fuego no se podía apagar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Habla acerca del sacrificio continuo de Jesús por nosotros. Eso quiere decir que Jesús continuamente nos está perdonando. Él nunca se cansa no, ya usted ya, ok. 4 corderos en una semana, no, ya coja seriedad. No, Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús no dice, ay no, otra vaca. No, Jesús dice, ¿vienes con un corazón dispuesto? No importa si es a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, siempre estoy para ti. Wow. A eso se refiere la leña continua en el tabernáculo. El fuego siempre debía arder, no se podía apagar. Eso nos habla de comunión con Dios. ¿Cuánto les gusta tener comunión con Dios? Pero aprendamos esto, la comunión con Dios. Esto lo compartía con una persona en un pastoreo en estos días. Le decía, la comunión con Dios, y yo quiero enseñárselo a todos hoy, la comunión con Dios no depende de lo que tú hagas. Grábense en eso. La comunión no depende si tú oraste mucho, tú oraste poco, si tú fuiste a la iglesia, no fuiste a la iglesia. No. Depende de Cristo. Pastor, ¿cómo así? ¿No hay que orar? No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces como cristianos nos frustramos porque sentimos que como que no damos la talla. Y Dios está diciendo, es que yo en ningún momento te estoy pidiendo una talla. Yo no te estoy pidiendo que me ores 10 horas al día. Sí te estoy diciendo que ores sin cesar. Pero la comunión no depende de ti, hijo, hija. Depende de lo que yo hice en la cruz, porque yo soy la ofrenda continua por ti. Por eso es que yo hay momentos que puedo sentirme mal, que sentirme que no tengo ganas de orar y a veces no lo hago, pero al día siguiente digo, ay Señor, yo quiero orar hoy, y me puedo acercar y con toda confianza me acerco, Señor, gracias, y sé que Dios no está bravo conmigo diciendo, oiga, es que usted no oró conmigo ayer. No, porque la comunión no depende de lo que tú hagas. ¿Depende de qué, hermanos? De lo que Dios haga. Ahora sí, los 2 ejemplos. 1, el hijo pródigo. ¿Conocemos la historia? Está el hijo y le dice, padre, dame la herencia porque yo estoy cansado de esta casa y me voy. Y se fue de la casa. Y se descarrió, ¿no? Dice que se descarrió bien feo el hijo pródigo. Yo les hago una pregunta. ¿Ese hijo pródigo, cuando estaba ya descarriándose, dejó de ser hijo o seguía siendo hijo? Seguía siendo hijo. Con Dios es lo mismo. Aunque nos equivoquemos, seguimos siendo hijos de Dios. Si llegamos a ser hijos de Dios, que es lo primero, que es la fe, ¿no? Si llegamos a ser hijos de Dios, Dios va a estar continuamente con nosotros y siempre seremos hijos. ¿Y cómo lo dijo el salmista David? Dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aún me vaya al otro extremo de la tierra, allá tú me alcanzarás. Oh, hermanos, ese es el Dios al que yo adoro. Y por eso me encanta cantarle, porque es que Él ha hecho tanto por nosotros, hermanos. Segundo ejemplo, Jesús está con los fariseos, los amigos los fariseos, ¿no? Y entonces Jesús les dice a los fariseos, ustedes no me obedecen a mí, porque ustedes no son de mi redil. Ahí Jesús habló claramente que habían algunos que eran hijos de Dios y otros que no eran hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no les interesa escuchar a Dios. Pero Jesús dice, estas ovejas son mis ovejas. Habla a sus discípulos, estas son mis ovejas. Y hay una frase que me encanta allí en Juan 10, 28 creo que es. Jesús dice, son mis ovejas y nadie las arrebata de mi mano. Y nadie es nadie es nadie. Así que el día que Dios se aferró a ti, hermanos, así usted se quiera zafar, no puede. De verdad, no puede. Y yo tuve temporadas en mi vida donde me fui al extremo, lejos de Dios, pero volví a casa.
Algunos preguntarían aquí, pastor, esta es una pregunta que se me hacen y quiero responderla hoy. Algunas personas dicen, pastor, ¿la salvación se pierde? ¿La salvación se pierde? Yo tengo una respuesta muy particular a esa pregunta. Hay pastores que dicen que la salvación no se pierde y otros que dicen que sí se pierde. Yo en eso tengo una respuesta muy contundente personalmente. Y la respuesta es, la pregunta no está bien planteada. No es una buena pregunta. Por si no lo sabían, hay preguntas que están mal formuladas y por lo tanto no se pueden responder. Ejemplo, una pregunta mal formulada. ¿El casco verde interactúa mucho en el fútbol colombiano? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. ¿Está bien formulada? No tiene respuesta. La pregunta de la salvación no tiene respuesta. Porque si la tuviera, en la Biblia estaría clara y no está clara. Hay una respuesta clara, por ejemplo, ¿la salvación es por gracia o por obras? ¿Cómo saben que es por gracia? Porque la Biblia lo dice, Efesios 2:9, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Listo, clarísimo. Pero vayan y busquen en la Biblia si hay alguna parte que diga la salvación sí se pierde o la salvación no se pierde. No está. Hay textos que se interpretan, pero el texto no lo dice. Entonces, ¿yo cómo respondo a esa pregunta? La pregunta está mal planteada. ¿Por qué está mal planteada? Porque si yo a usted le respondo, si se pierde, usted va a considerar que, si yo le digo no se pierde, ustedes van a intrínsecamente a empezar a sentir que tienen un permiso para pecar deliberadamente. No se pierde, puedo hacer y deshacer y no la pierdo. Pero si por el contrario yo le digo que la salvación sí se pierde, entonces ustedes van a entrar al otro problema. Y es que van a estar en un cristianismo frustrado, amargado, ahí religioso, de que yo voy a la iglesia es porque si no me condeno, es que me condeno, es que… Y no, ni el uno ni el otro. El consejo que yo le doy a la iglesia en esta mañana hoy es, y es una frase que escribí para hoy, siempre la he respondido, pero hoy la tengo a modo de frase, es: busquen a Dios con alegría, como si la salvación no la perdieran. Y eviten el pecado como si la salvación la perdieran. Busquen a Dios, busquen su presencia sin preocupación de que la salvación se pierda. No lo busquen por eso. Búsquenlo por alabarlo, por gratitud. Y ustedes van a sentir cómo el Espíritu fluye. Y quieren más y más de Dios. Pero cuando vean la tentación del pecado, evítalo como si la salvación la fueras a perder. Realmente yo considero que la pregunta está mal planteada. La pregunta está mal planteada, ¿sí? Y como dice mi hermano Richard, ¿sí? Es cuestión de Dios y yo, cómo caminamos juntos, ¿sí? Sí, porque es una relación particular. Ustedes, los que tienen varios hijos, ¿tratan a todos sus hijos iguales? No. Aquí se empiezan a salir algunos dolores de los hijos. No. ¿Sí? Pero Dios es muy maravilloso porque Él también trabaja con cada uno de una manera única. Por eso es que yo a esa pregunta no la suelo responder sí o no. Yo miro con quién estoy hablando y de acuerdo a eso doy la orientación. Entonces, esto es lo interesante de este tema, amados hermanos. Vamos a retomar acá. ¿Listos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? ¿Cuántos ya no saben de qué estamos hablando hoy? Muy bien. Entonces, voy a lo siguiente para cerrar esta parte. La ofrenda de la culpa intencional. Cuando el cristiano, ya cristiano, peca, puede llegar a pecar intencionalmente. No estoy diciendo ni que lo acepte ni que lo desapruebe, no. La Biblia dice no peques, ya, ¿sí? Pero la realidad es que el cristiano, y la Biblia enseña, peca y aún después de cristiano peca a veces intencionalmente.
El objetivo es que eso vaya reduciéndose, ¿sí? Eso se llama andar en el espíritu, que ese es otro tema para otro día. Pero lo que quiero que reflexionemos hoy es que si tú llegas a pecar intencionalmente, la invitación es a que no huyas de Dios por tu culpa, sino que te acerques a Dios y le entregues tu culpa. De eso se trata la ofrenda de la culpa. ¿Cuánto dicen amén? Tercera ofrenda, la ofrenda de la consagración. Levítico capítulo 6, verso 19 al 20. Levítico 6, 19 al 20. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad en la mañana y la mitad a la tarde. Hasta el 20, muy bien. Entonces, había un tercer tipo de ofrendas, que eran las ofrendas de consagración. ¿Qué quiere decir consagrar, hermanos? Significa ungir. Y ojo, porque hoy el Espíritu Santo se estaba moviendo con el tema de ungir, de unción. Ungir. ¿Qué es ungir? Consagrar o santificar. Estas son 3 palabras que se conectan. Y se refiere a la idea de separarnos o dedicarnos para Dios. Consagrar es tomar algo, por ejemplo, yo tomo este celular y lo puedo consagrar para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo voy a usar para nada más que no sea temas relacionados con la obra de Dios. Ya, nada más, consagrar. En la antigüedad se podía consagrar un mueble, un objeto, un lugar, el templo, ahí vemos esta ofrenda de consagración, se hacía para consagrar el templo, y también cuando una persona se iba a ordenar en el ministerio, como los sacerdotes y levitas. Pero recuerden, estas 6 ofrendas no están hablando de lo que usted hace. Estas 6 ofrendas hablan de lo que Cristo hace por usted. Así que hoy este tema es liberador. Porque es el hecho de ser separados de lo que contamina, para enfocar nuestra vida en la pureza. Es alejarnos de las cosas pecaminosas y buscar la santidad. Eso era la consagración. ¿Cómo se hacía en ese tiempo? Entonces, en ese tiempo el sacerdote y los levitas, ellos tenían que dejar su ropa común con la que vivían diariamente y tomar unas túnicas que han sido consagradas, o sea, ungidas. Ungidas es tomar aceite y frotarlo sobre alguien o sobre algo. Eso es ungir. Entonces esas túnicas se ungían, se oraban por esas, porque iban a ser una ropa que se iba a usar exclusivamente para el servicio en el templo. La persona el sacerdote tenía que cambiar su ropa ordinaria, llamémoslo así, habitual, ponerse la ropa consagrada para iniciar sus labores. Y no solo sus ropas, debía presentarse una ofrenda para que el sacerdote pudiera dedicarse a la obra de Dios. Porque las 11 tribus de Israel, todos trabajaban, sembraban, cosechaban, negociaban, pescaban, diferentes trabajos. Pero los sacerdotes tenían una sola labor. Ellos no podían estar allí haciendo trabajos ni nada de eso. Ellos tenían que estar dedicados, eran las labores del tabernáculo. Eran consagrados para esa función. Algunos dirían, bueno, entonces el pastor Samuel fue consagrado. Sí, yo fui consagrado al Señor, pero no es el tema de consagración que estoy hablando hoy aquí, la ofrenda, el sacrificio de consagración. Dime. Él también fue consagrado para servir a Dios. Aquí el tema de consagración, hermanos, quiero que lo entendamos, es que todo creyente que está en Cristo ha sido consagrado. ¿Y qué quiere decir que usted y yo fuimos consagrados? Cuando usted aceptó a Jesús en su vida y usted le dijo, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador,
ese día tú tomaste una decisión, consciente o inconsciente, pero tomaste una decisión. Y fue, ya no quiero vivir a mi manera o mi forma pecaminosa. Quiero empezar a caminar de una forma correcta, tratando cada día de hacer las cosas mejor ante ti. Pero recuerden, no se trata de lo que tú haces, es lo que ¿quién hizo? ¿Quién? Cristo. Entendamos eso, hermanos. Levítico capítulo 6, verso 16, miremos allí algunos. El 16. Lo que sobra de la comida lo comerá Aarón y sus hijos. Lo comerán en el lugar santo. Hasta ahí nomás. Una de las leyes que había era que dentro de las ofrendas, recuerden que siempre había una parte de la ofrenda que se dejaba para el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Ellos podían comer, sí, pero ellos no podían salir del templo a comer, ir a llevarse eso a su casa y comérselo en su casa. No, ellos tenían que dentro del templo, ahí estaban su mesa, su comedor, y comer dentro del templo. ¿Por qué, pastor? Recuerden, ¿cuál es el tema de consagración? Separar. Entonces, el templo ya era un lugar consagrado, separado de lo terrenal, llamémoslo así. Estaba la presencia de Dios ahí, lo hacía santo. Otro ejemplo, allí, el versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de esta ofrenda. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Ay, esto me encanta, hermanos. Yo sé que hoy la prédica se me fue un poco. Por eso hace 8 días dije, voy a ir así al concreto porque se larga. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. Cuando una ofrenda era consagrada a Dios, ejemplo, traía un pan y lo presentábamos, ya era consagrado a Dios. ¿Y sabes qué es lo bonito? Según lo que acabé de leer, que si alguien tocaba ese pan, la consagración que tenía, ¿qué quiere decir eso de consagración? Esa parte de santidad se transmitía a mí. O sea, yo no contaminaba la ofrenda me purificaba a mí. ¿Y eso qué tiene que ver hoy con nosotros? ¿Se acuerdan quién es la ofrenda? Hoy en día, ¿quién? Jesús. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús, grábate esto, tú nunca lo contaminarás. Siempre que te acerques a Él, Él siempre te limpiará. ¡Wow! ¿Cuánto dicen amén? Ay, denle un aplauso al Señor, amén, hermanos. Y esto es lo que los sacerdotes empezaron a entender en el tiempo de Moisés. Esto cambia después de que viene Jesús, ¿sí? Pero es tema para otro día. Pero en ese tiempo, la ofrenda santificada me limpiaba a mí si yo la llegaba a tocar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por eso, ¿se acuerdan la ofrenda de paz? Que era la ofrenda que yo también, si yo la llevaba, yo también podía comer con el sacerdote. ¿Se acuerdan? Que fue la tercera vez de 8 días. ¿Por qué yo podía sentar y comer? Porque cuando yo empezaba a participar de esa comida, aunque estaba en el lugar sagrado, esa comida ya me hacía acepto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando entendemos esta verdad, hermanos, nunca más nos volvemos a alejar de Dios. Nunca. Nunca, nunca más, nunca más. Porque repito, y es lo que quiero como clavar en sus corazones hoy. Bueno, que el Espíritu lo clave en sus corazones hoy. No se trata de lo que tú haces. Todo comienza es en lo que Cristo hizo. Ese es el primer paso del verdadero cristianismo. Claro, pastor, tengo que hacer cosas que le agradan a Dios. Sí, claro. Tengo que hacer cosas, sí. Pero la base del cristianismo descansa en el Cristo que es una ofrenda continua como la leña en el tabernáculo. Gloria al Señor por eso. Lugar sagrado, ofrendas santas, que si las tocaban se purificaban. Pero por otra parte, ahora miremos el capítulo 7, verso 20. Es la otra cara de la moneda de las ofrendas. Miren lo que dice allí. Si la persona que come la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando sucia,
aquella persona será cortada de entre el pueblo. Aquí algunos me dirían, pastor, se está contradiciendo. Pasemos la página. No. ¿Qué estaba diciendo acá? Que si la persona estaba contaminada, miren lo siguiente, parece igual pero es diferente. En el primer caso era, yo ser humano me acerco y toco una ofrenda santa, me limpia. Pero ahora esta dice que si yo estoy contaminado y toco una ofrenda limpia, muero, me matan. ¿Qué quiere decir eso? Se resume de esta manera. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? O la intención. Si tú tienes tú reconoces que haces mal, pero tú tienes una intención de realmente querer hacer lo correcto, tú te acercas a Jesús y Él siempre te va a recibir, sin ningún problema. Pero, si tú eres una persona que no te importa a Dios, no le importan las cosas de Dios, me va y me viene, y trato de buscar a Dios, termino muriéndome. Por eso es que la presencia de Dios, o el Cristo mismo, su obra en la cruz, para algunos es salvación y para otros es condenación, lamentablemente. Juan 3:16. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no anhela las cosas, o sea, aquí estamos hablando de la culpa y quiero que Dios nos quite la culpa de nuestra mente cuando sentimos que hacemos las cosas mal y sentimos que ya Dios no está con nosotros. No quiten esa culpa. Dios siempre quiere que tú estés cerca. Lo importante es que tu corazón tenga la intención de realmente querer hacer las cosas bien. No importa que te equivoques 100 veces. Los seres humanos no tenemos la paciencia para perdonarte 100 veces, pero Jesús sí. Amén. Entonces, finalizamos leyendo Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Miren, hermanos, Hebreos es la interpretación neotestamentaria de Levítico. ¿Qué dice allí? En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados. ¿Somos qué? A esto se refiere consagrados, ungidos o santificados. Su santidad empieza a reposar en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Somos santificados mediante lo que hacemos. ¿No? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, y ese es el mensaje de hoy, libertad, hermanos. No libertad para pecar, ojo, es libertad para entrar. Mire lo que dice allí, libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. ¿Por qué puedo tener libertad de entrar a Dios? Por la sangre de Jesucristo, no por lo que tú hiciste, es por lo que Él hizo, dice la Biblia. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote? Jesucristo. Eso está ahí en Hebreos. Pueden estudiar Hebreos y allí habla que el sumo sacerdote hoy y único sacerdote hoy es Jesucristo. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y me fascina este verso 22, que traiga libertad a tu vida hoy. Leámoslo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice ahí? Con confianza acércate a Dios, Él te va a limpiar, Él te va a lavar, te va a santificar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y por ello, había una canción, pero no la vamos a cantar hoy. El tiempo ha transcurrido. Pero quiero cerrar con una oración y una conclusión. Al comienzo les pregunté, ¿qué sucede si después
de haber entregado mi vida a Jesús, vuelvo a pecar? Esa fue la pregunta, ¿cierto? A partir de todo lo que hemos aprendido hoy, la respuesta más breve que te daría al respecto es: si nos acercamos a Dios con un corazón sincero y arrepentido, siempre seremos limpiados. No son tus ofrendas, no son tus sacrificios, no son tus acciones las que te limpian y perdonan, sino la verdadera fe en confiar en la sangre y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar? Coloquémonos de pie. Amado Señor, en este día nos presentamos delante de ti, reconociendo que aunque te amamos, muchas veces nos equivocamos, fallamos, Señor. A veces fallamos involuntariamente, otras veces con intencionalidad. Pero hoy te pedimos perdón si hemos fallado. No queremos que haya nada que nos estorbe entre tu presencia y nuestra vida. Queremos hacer las cosas bien, queremos ser hijos obedientes. Queremos ser cristianos que hagamos lo correcto. Sé, Señor, que aquí hay personas que quieren ser cristianas de tal manera que la gente cuando los vea digan: wow, Jesús está en ellos. Pero también sé, Padre, que muchas veces nos equivocamos y fallamos. Hoy queremos tener tu libertad, Señor, de saber que siempre podemos tener el privilegio de acercarnos a ti en arrepentimiento para pedir perdón, y tú siempre desearás perdonarnos, porque eres un Padre maravilloso. Eres el Padre que quizás soñamos tener, y eres mejor que cualquier otro padre en esta tierra. Tú, Dios Padre hermoso y bueno, a ti elevamos nuestra oración hoy y te agradecemos, porque sé que así como con el hijo pródigo, tú siempre estás por la ventana esperando que él volviera. Así tú cada mañana estás mirando por las ventanas de los cielos, esperando que volvamos a ti. Ayúdanos a no huir de tu presencia jamás. Ayúdanos a que la culpabilidad se vaya de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra mente, y podamos caminar en una comunión de libertad en tu presencia, Señor, sabiendo que si te buscamos, lo hacemos porque tú eres lo mejor que nos puede pasar en la vida, no porque estemos asustados a ser condenados. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que cuando venga la tentación podamos huir de ella, Señor, como si perdiéramos la salvación al pecar. Y si fallamos, Señor, ayúdanos a correr a tus brazos para que nos perdones, porque tu palabra dice que si hemos pecado, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Gracias te damos. Ayúdanos a tener un corazón sincero contigo, para que cuando nos acerquemos a ti, seamos limpiados en vez de morir. Ayúdanos a tener un corazón sincero y honesto siempre para ti, Señor. Te amamos, Señor. Aceptamos tu santidad en nuestra vida. Y conforme lo dice tu palabra, Señor, hemos sido santificados. En esta mañana yo oro por santificación sobre cada uno de los que están acá. Ayúdales a entender que son santos, no por lo que hacen, sino por su fe en Dios. Y por esa fe, cada día tratan de hacer las cosas bien. Pero sus obras nunca les limpian, sino que siempre confíen que eres tú el que los limpias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.